El subconsciente no te sabotea, te protege. De Jack Baker. Introducción. La historia que nos contamos sobre nosotros mismos casi siempre está incompleta. Durante años, millones de personas han aprendido a ver su interior como un campo de batalla, un territorio donde dos fuerzas opuestas luchan por el control. La voluntad consciente, que quiere avanzar, y una fuerza oscura, terca, invisible, que insiste en frenar cada intento de cambio. Esa fuerza ha recibido muchos nombres: autosabotaje, resistencia interna, miedo al éxito, bloqueo emocional. Todos ellos comparten una misma narrativa. Hay algo dentro que trabaja en nuestra contra. Esa narrativa no solo es incorrecta, es profundamente injusta con la mente humana. Porque aquello que interpretamos como sabotaje no es un enemigo, es protección. Y no es irracional. Es increíblemente coherente con la información que ha recibido a lo largo de la vida. El problema no es que el subconsciente esté en contra del cambio. El problema es que aprendió, bajo condiciones específicas, que ciertos cambios representan peligro. Y cuando detecta ese patrón nuevamente, hace exactamente lo que se supone que debe hacer: proteger al sistema. El subconsciente no distingue entre amenaza física y amenaza emocional. No evalúa si el contexto cambió desde la última vez que registró dolor. No compara el pasado con el presente para decidir si una situación es realmente peligrosa o simplemente se parece a algo que lo fue. Opera con información antigua porque esa información fue validada por la experiencia. Alguien que fue castigado cada vez que habló en público no desarrolló miedo escénico por capricho. Desarrolló una respuesta adaptativa que en su momento cumplió una función: evitar el rechazo, la humillación, la exclusión. Esa respuesta se convirtió en automática porque funcionó. Y ahora, años después, cuando el contexto es completamente distinto, la respuesta sigue activándose, porque el sistema interno no recibió información nueva que le permita actualizar su protocolo. Entender eso cambia todo, porque cuando dejamos de ver al subconsciente como un oponente y empezamos a reconocerlo como un aliado sobreprotector, la estrategia cambia por completo. Ya no se trata de luchar, de forzar, de vencer la resistencia. Se trata de demostrar, con experiencia repetida, que el peligro que una vez fue real ya no existe. Se trata de enseñarle al sistema nervioso que puede bajar la guardia sin que eso signifique vulnerabilidad. Y eso no sucede con afirmaciones positivas ni con decisiones mentales. Sucede con acción progresiva, exposición controlada y coherencia sostenida en el tiempo. La mayoría de las personas que sienten que se sabotean a sí mismas no están siendo débiles ni están evitando el éxito. Están siendo gobernadas por un sistema de protección que aprendió muchas veces en etapas tempranas de la vida que ciertos riesgos no valen la pena. Y mientras ese sistema no reciba evidencia sólida de que las cosas cambiaron, seguirá operando con el mismo protocolo, no porque sea necio, porque es consistente. Este libro no ofrece técnicas rápidas, ni promete transformaciones instantáneas. Ofrece un cambio de marco, una manera radicalmente distinta de entender por qué la mente frena y qué se necesita para que deje de hacerlo. Porque el subconsciente no necesita ser vencido, necesita ser actualizado. Y eso solo ocurre cuando quien lo habita entiende cómo funciona, respeta su lógica y construye, paso a paso, las condiciones para que la protección evolucione en lugar de perpetuarse. El error fundamental que cometen la mayoría de las personas al intentar cambiar es asumir que el problema está en ellas mismas, que algo en su estructura básica está roto.
que si otros pueden avanzar sin resistencia interna, entonces la resistencia que ellas experimentan debe ser evidencia de algún defecto personal. Pero esa interpretación ignora algo esencial. El subconsciente no opera desde la malicia ni desde la incompetencia. Opera desde la coherencia. Hace exactamente lo que se supone que debe hacer dadas las condiciones bajo las cuales aprendió a operar. Cuando un niño crece en un ambiente donde sus necesidades emocionales son ignoradas, aprende a no expresarlas. Cuando alguien es castigado repetidamente por cometer errores, aprende a evitar cualquier situación donde pueda equivocarse. Cuando una persona experimenta abandono después de abrirse emocionalmente, aprende a mantener distancia. Ninguno de esos aprendizajes es irracional. Todos son respuestas perfectamente lógicas a experiencias reales. El problema es que se quedan activas mucho después de que las condiciones que las generaron dejaron de existir. Y aquí está el detalle que cambia todo. Esos aprendizajes no se almacenan como recuerdos conscientes que alguien puede revisar y actualizar a voluntad. Se almacenan como respuestas automáticas grabadas en el sistema nervioso. Son patrones neuronales que se activan antes de que la persona tenga tiempo de pensar. Son reacciones fisiológicas que ocurren en milisegundos, mucho antes de que la corteza prefrontal pueda intervenir con razonamiento. Por eso no basta con entender que el miedo no tiene sentido, porque para cuando la persona entiende algo, el cuerpo ya reaccionó. Suscríbete al canal. Activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción. Capítulo 1. Protección mal interpretada. Cada vez que el cuerpo experimenta dolor, el cerebro registra las condiciones que rodearon ese evento. No lo hace de manera narrativa ni reflexiva. Lo hace de forma automática, asociativa, primitiva. Si un niño es ridiculizado frente a un grupo por cometer un error, su sistema nervioso no almacena la experiencia como una anécdota desafortunada que podrá procesar años después en terapia. La almacena como una ecuación simple: exposición social más error igual a amenaza. Y a partir de ese momento, cada situación que active alguno de esos elementos será interpretada bajo la misma lógica. Eso no significa que el niño crezca con miedo irracional a los grupos. Puede que desarrolle estrategias de compensación tan efectivas que nadie note nada extraño. Puede volverse perfeccionista para minimizar los errores. Puede evitar situaciones donde no tenga control absoluto del resultado. Puede desarrollar un sentido del humor autodespreciativo que le permita adelantarse a la burla. Todas esas son respuestas protectoras. Todas tienen un costo. Y todas operan en segundo plano sin que la persona las elija conscientemente. El subconsciente no aprende a través de la lógica. Aprende a través de la repetición emocional. Una sola experiencia intensamente dolorosa puede generar un patrón de evitación tan sólido como años de condicionamiento gradual. Y una vez que ese patrón se instala, se vuelve invisible para quien lo porta. La persona no piensa que está evitando el rechazo. Simplemente siente que ciertas cosas no le interesan, que no son para ella, que no tiene sentido intentarlas. La evitación se disfraza de preferencia. La protección se disfraza de identidad. Cuando alguien dice que se sabotea a sí mismo, lo que en realidad está describiendo es un conflicto entre dos sistemas operando con información distinta. El sistema consciente tiene acceso a la realidad presente. Sabe que la situación cambió, que el contexto es diferente, que las personas involucradas no son las mismas. Pero el sistema subconsciente solo tiene acceso a la información emocional archivada, y esa información dice: esto ya pasó antes y terminó mal. La respuesta lógica, desde esa perspectiva, es evitar que vuelva a suceder. No es sabotaje, es prevención. El problema es que el cerebro no puede distinguir entre una amenaza real y una amenaza percibida.
Si el sistema nervioso interpreta una situación como peligrosa, activará las mismas respuestas fisiológicas que activaría ante un peligro objetivo. El corazón se acelera, la respiración se vuelve superficial, los músculos se tensan, la mente se nubla. Todo eso no es ansiedad irracional. Es el cuerpo preparándose para huir, pelear o congelarse. Es una respuesta de supervivencia ejecutándose en un contexto donde la supervivencia no está en juego. Y aquí está el detalle que la mayoría de la gente ignora. Esas respuestas no desaparecen porque la persona entienda racionalmente que no hay peligro. Entender no es suficiente. Saber que el miedo es irracional no lo desactiva, porque el miedo no es una creencia. Es una reacción fisiológica basada en memoria emocional. Y la memoria emocional no se borra con razonamiento. Se actualiza con experiencia. Esto significa que alguien puede entender perfectamente por qué su miedo no tiene sentido y seguir experimentándolo con la misma intensidad. Puede saber que hablar en público no representa ninguna amenaza real y aún así sentir que va a morir cada vez que tiene que hacerlo. Puede reconocer que su pareja no es como las anteriores y seguir esperando el abandono. Puede ser consciente de que merece mejores oportunidades y aún así autolimitarse cuando aparecen. Todo eso no es debilidad, es coherencia interna. El subconsciente está siendo fiel a la información que tiene, y mientras esa información no cambie, el comportamiento tampoco lo hará. Muchas personas pasan años tratando de convencerse a sí mismas de que deberían actuar diferente. Repiten afirmaciones, analizan su historia, identifican patrones, leen libros, van a terapia. Y aunque todo eso puede ayudar a entender el problema, no necesariamente lo resuelve. Porque el problema no está en la falta de comprensión, está en la falta de experiencia nueva. El sistema necesita datos actualizados. Y los datos no vienen de pensar diferente, vienen de actuar diferente y sobrevivir a esa acción sin que se confirme la amenaza anticipada. Esa es la razón por la cual la exposición gradual funciona mejor que el análisis prolongado. No porque el análisis sea inútil, sino porque por sí solo no genera la experiencia que el subconsciente necesita para recalibrar sus respuestas. Alguien puede hablar durante meses sobre su miedo a la intimidad y seguir evitando relaciones profundas. Pero si empieza a permitirse pequeños momentos de vulnerabilidad y descubre que no lo destruyen, el sistema comienza a registrar información nueva, no de manera inmediata, no de manera lineal, pero sí de manera acumulativa. El subconsciente es conservador por diseño. Su función primaria no es facilitar el crecimiento, es garantizar la supervivencia. Y desde esa perspectiva, repetir lo conocido siempre será más seguro que explorar lo desconocido, incluso cuando lo conocido sea limitante o doloroso, porque al menos es predecible. Y la predecibilidad, para un sistema que prioriza la seguridad, es invaluable. Eso explica por qué tantas personas vuelven a relaciones tóxicas, trabajos que odian, dinámicas que las desgastan. No porque disfruten el sufrimiento, ni porque no merezcan algo mejor, porque el sufrimiento conocido activa menos alarmas que la incertidumbre de lo nuevo. El cerebro puede tolerar el malestar crónico con más facilidad que la ansiedad aguda de lo desconocido. Y mientras esa ecuación se mantenga, el cambio será percibido como más amenazante que la permanencia. Reconocer esto no implica resignación, implica comprensión. Porque una vez que alguien entiende que su resistencia al cambio no es un defecto de carácter, sino una función protectora basada en datos antiguos, puede empezar a trabajar con esa resistencia en lugar de contra ella. Puede dejar de juzgarse por sentir miedo y empezar a preguntarse qué información necesita su sistema para sentirse seguro al dar el siguiente paso. Y esa pregunta cambia todo. Hay una diferencia fundamental entre miedo adaptativo y miedo residual. El miedo adaptativo es una respuesta a una amenaza presente. Alguien que siente miedo al caminar solo de noche por una zona peligrosa está experimentando miedo adaptativo. Ese miedo tiene una función clara:
aumentar el estado de alerta, preparar al cuerpo para huir si es necesario, motivar decisiones que reduzcan el riesgo. Es miedo que corresponde al contexto actual. El miedo residual, en cambio, es una respuesta a una amenaza que ya no existe. Es el miedo que alguien siente al entrar a una sala de reuniones aunque no haya ninguna razón objetiva para anticipar peligro. Es el miedo que aparece cuando alguien va a expresar una opinión, aunque esté rodeado de personas que respetan el desacuerdo. Es el miedo que se activa cuando alguien va a intentar algo nuevo aunque tenga todas las herramientas necesarias para manejarlo. Ese miedo no protege de nada real. Protege de algo que fue real en el pasado y que el sistema nervioso sigue anticipando en el presente. La mayoría de los bloqueos que las personas experimentan están basados en miedo residual, no porque sean irracionales o débiles, porque su sistema nervioso aprendió a asociar ciertas situaciones con peligro y nunca recibió información suficiente para desaprender esa asociación. Y mientras esa asociación siga activa, el miedo seguirá apareciendo. No importa cuánto la persona entienda intelectualmente que no tiene sentido. El miedo no responde al intelecto, responde a la memoria emocional. Esa memoria emocional está grabada en estructuras cerebrales que operan de manera automática. La amígdala, por ejemplo, puede detectar amenazas y activar respuestas de miedo en menos de 1/10 de segundo, mucho antes de que la corteza prefrontal tenga oportunidad de evaluar si la amenaza es real. Por eso alguien puede saber que una araña pequeña no representa peligro y aún así sentir pánico cuando la ve. El conocimiento racional no tiene tiempo de intervenir antes de que la respuesta emocional se active. Y eso no es un defecto del sistema. Es una característica de supervivencia. En la evolución humana, sobrevivieron aquellos organismos que pudieron reaccionar rápidamente ante amenazas. Los que se detuvieron a analizar racionalmente si el movimiento en los arbustos era un depredador o el viento no vivieron lo suficiente para transmitir sus genes. Los que reaccionaron primero y preguntaron después fueron los que sobrevivieron. Y esa prioridad sigue activa en el cerebro humano moderno. El problema es que en el mundo moderno, la mayoría de las amenazas no son físicas, son sociales, emocionales, psicológicas, y el cerebro no evolucionó para distinguir entre amenaza física y amenaza social. Activa las mismas respuestas para ambas. Alguien que va a dar una presentación en público puede experimentar el mismo nivel de activación fisiológica que alguien que está a punto de pelear por su vida. El corazón se acelera, las manos sudan, la respiración se vuelve superficial, los músculos se tensan. Todo eso es el cuerpo preparándose para huir o pelear. Y todo eso es completamente innecesario cuando la amenaza es hablar frente a un grupo de personas. Pero el sistema no sabe eso. Para el sistema, exposición social más posibilidad de error igual a peligro. Y esa ecuación se instaló la primera vez que algo salió mal en un contexto social. Tal vez fue una burla en la infancia. Tal vez fue un error que generó humillación. Tal vez fue una crítica que se sintió devastadora. No importa qué fue específicamente. Lo que importa es que el sistema lo registró como peligroso y ahora activa protección cada vez que detecta un patrón similar. Y la protección no siempre es obvia. No siempre aparece como miedo explícito. A veces aparece como procrastinación. La persona tiene que preparar una presentación importante y de repente encuentra 100 cosas más urgentes que hacer. No porque sea irresponsable, porque su sistema está evitando la exposición. A veces aparece como perfeccionismo. La persona trabaja en un proyecto hasta el agotamiento porque si no es perfecto, no se siente seguro compartirlo. No porque sea obsesiva, porque su sistema aprendió que los errores tienen consecuencias intolerables. A veces la protección aparece como autosabotaje directo. Alguien está a punto de lograr algo importante y de repente hace algo que arruina todo. No porque quiera fallar, porque su sistema nervioso anticipa que el éxito va a traer consecuencias negativas.
Tal vez anticipa que el éxito va a generar envidia en otros. Tal vez anticipa que el éxito va a aumentar las expectativas a un nivel que no puede sostener. Tal vez anticipa que el éxito va a separarlo de su grupo de pertenencia. Y cualquiera de esas anticipaciones puede ser suficiente para activar protección. Capítulo 2. Programas automáticos. Hay respuestas que en algún momento fueron decisiones. Alguien que creció en un ambiente donde expresar emociones era castigado, aprendió a suprimirlas. No fue una elección consciente en cada momento. Fue una estrategia de adaptación que se volvió automática porque funcionó. La supresión emocional evitó conflictos, redujo la exposición a críticas, mantuvo la paz y con suficiente repetición dejó de ser una estrategia para convertirse en un modo de operar, algo que sucede sin pensarlo. Un programa automático. El cerebro está diseñado para automatizar patrones. Es eficiente. Libera recursos cognitivos para otras tareas. Permite responder rápidamente sin tener que analizar cada situación desde cero. Eso es útil cuando los patrones siguen siendo adaptativos, pero se vuelve problemático cuando el contexto cambia y el patrón permanece intacto, porque un programa automático no se pregunta si sigue siendo relevante. Simplemente se ejecuta. Alguien que aprendió a complacer para evitar el abandono no decide conscientemente anteponer las necesidades de otros a las propias cada vez que surge un conflicto. Lo hace de manera refleja, y cuando intenta detenerse, cuando trata de establecer límites o de priorizar su bienestar, el sistema interno interpreta eso como una amenaza. Porque, desde su perspectiva, dejar de complacer significa riesgo de rechazo. Y el rechazo, en la historia emocional de esa persona, fue registrado como algo intolerable. Esos programas no operan en el presente. Operan desde el pasado proyectado sobre el presente. La persona ya no está en el entorno que generó la necesidad de complacer. Ya no depende de la aprobación de figuras de autoridad para sentirse segura. Pero el sistema nervioso no lo sabe, porque nunca recibió la información actualizada, nunca tuvo la experiencia de decir que no y descubrir que el mundo no se derrumba. Nunca pudo registrar que las relaciones saludables no se terminan cuando alguien expresa una necesidad. Y aquí está el problema. Mientras esos programas sigan activos, la persona seguirá recreando las mismas dinámicas en contextos nuevos. Atraerá relaciones donde tenga que complacer, porque eso es lo que su sistema reconoce como familiar. Evitará situaciones donde necesite defenderse, porque nunca aprendió a hacerlo sin sentir culpa. Repetirá patrones, porque los patrones no son conscientes, son automáticos. Y lo automático no necesita permiso para ejecutarse. Esto no es lo mismo que tener malos hábitos. Los hábitos son conductas que se repiten. Los programas automáticos son respuestas emocionales que se activan antes de que la persona tenga oportunidad de elegir. Alguien puede ser consciente de que necesita dejar de disculparse por cosas que no hizo mal y aún así escucharse diciendo perdón cada vez que habla. Puede saber que no tiene que justificar sus decisiones y seguir explicándose en exceso. Puede entender que merece respeto y aceptar tratos mediocres sin cuestionarlos. Todo eso no es falta de voluntad. Es la ejecución de un programa que corre en segundo plano. Los programas se mantienen activos mientras sigan siendo coherentes con la información emocional almacenada. Y esa información no se actualiza con decisiones mentales. Se actualiza con experiencia repetida que contradiga el patrón antiguo. Alguien que aprendió que expresar desacuerdo genera rechazo, necesita experiencias donde exprese desacuerdo y no sea rechazado. No una vez, muchas veces. Porque el cerebro necesita acumular evidencia suficiente para considerar que la regla antigua ya no aplica. Eso explica por qué el cambio genuino es lento. No porque la persona sea resistente al cambio, porque el sistema necesita verificar que el cambio es seguro.
Y esa verificación no ocurre en una sesión de terapia ni después de leer un libro. Ocurre en la vida real, en situaciones concretas, donde la persona actúa diferente y sobrevive a esa acción sin que se confirme la amenaza anticipada. Solo entonces el subconsciente empieza a considerar que tal vez las cosas cambiaron. Muchas personas se frustran porque saben lo que tienen que hacer pero no pueden hacerlo. Saben que tienen que poner límites, que tienen que expresar lo que sienten, que tienen que dejar de anticipar el rechazo. Pero cuando llega el momento, el cuerpo se paraliza, la mente se nubla, las palabras no salen. Y después viene la autocrítica. Debería haber dicho algo. Debería haberme defendido. Debería haber actuado diferente. Pero el problema no es falta de conocimiento. Es la activación de un programa automático que tiene prioridad sobre la intención consciente. El sistema nervioso no responde a lo que la persona quiere hacer. Responde a lo que considera seguro hacer. Y lo que considera seguro está determinado por lo que aprendió en el pasado. Si aprendió que defenderse genera conflicto, no importa cuánto quiera la persona defenderse ahora, el sistema bloqueará la respuesta porque desde su lógica, defenderse sigue siendo peligroso. Cambiar eso no requiere fuerza de voluntad, requiere reprogramación. Y la reprogramación no ocurre a través del pensamiento, ocurre a través de la acción gradual. Alguien que nunca pudo poner límites, no empieza poniendo límites grandes. Empieza con decisiones pequeñas, donde el costo emocional sea manejable. Dice que no a algo menor. Expresa una preferencia sin justificarla. Pide algo sin disculparse. Y cuando eso no genera las consecuencias que anticipaba, el sistema registra un dato nuevo. Esto no fue peligroso. Ese proceso es acumulativo. Una experiencia no borra un patrón que se instaló a través de años de repetición, pero muchas experiencias pueden empezar a debilitarlo. Y cuando el patrón se debilita, la persona empieza a tener más espacio para elegir. No todo el tiempo, no en todas las situaciones, pero sí en algunas. Y esas ocasiones son suficientes para generar impulso. El cerebro no cambia porque alguien decida cambiar. Cambia porque registra información nueva que contradice la información antigua. Y esa información tiene que ser emocional, no solo intelectual. Tiene que sentirse en el cuerpo. Tiene que generar una experiencia que el sistema nervioso pueda procesar como evidencia de que las reglas cambiaron. Y eso solo ocurre cuando la persona se expone, con control y de manera progresiva, a las situaciones que evitaba. Los programas automáticos también operan a nivel de identidad. Alguien que aprendió que la vulnerabilidad es peligrosa no solo evita mostrarse vulnerable, construye toda una identidad alrededor de la fortaleza, la independencia, la autosuficiencia. Y esa identidad se vuelve tan central que cualquier situación que requiera admitir necesidad o pedir ayuda se siente como una amenaza al sentido de sí mismo. Ya no solo es incómodo mostrarse vulnerable, es incompatible con quien la persona cree que es. Esa fusión entre programa y identidad es lo que hace que ciertos patrones sean tan difíciles de cambiar. Porque cambiar el patrón implica cambiar la narrativa sobre quién uno es. Y eso genera una crisis de identidad que muchas veces es más difícil de tolerar que el malestar que genera el patrón mismo. Alguien puede estar sufriendo por su incapacidad de conectar profundamente con otros, pero preferir ese sufrimiento conocido antes que enfrentar la pregunta de quién sería si dejara de ser la persona que no necesita a nadie. Por eso el cambio genuino muchas veces requiere atravesar un período de desorientación. La persona deja de operar desde el patrón antiguo, pero todavía no desarrolló un patrón nuevo lo suficientemente sólido. Está en una zona intermedia donde las respuestas automáticas ya no se activan con la misma intensidad, pero tampoco tiene claridad sobre cómo actuar diferente. Y esa ambigüedad puede ser profundamente incómoda. Puede generar ansiedad.
Puede hacer que la persona quiera volver al patrón antiguo aunque sepa que ya no le sirve. Esa etapa de transición es donde muchas personas abandonan, porque la incomodidad de no saber cómo ser se siente peor que la incomodidad de seguir siendo de la manera antigua. Y sin apoyo, sin comprensión de que esa desorientación es parte necesaria del proceso, es fácil interpretar esa incomodidad como evidencia de que algo está mal, que tal vez el cambio no era necesario, que tal vez era mejor dejar las cosas como estaban. Pero esa incomodidad no es evidencia de que el cambio está mal, es evidencia de que el cambio está ocurriendo. Porque el cerebro no puede operar simultáneamente desde dos sistemas contradictorios. Cuando empieza a debilitar un patrón antiguo, inevitablemente atraviesa un período donde no tiene patrón claro. Y durante ese período, tiene que tolerar incertidumbre. Tiene que funcionar sin el piloto automático al que estaba acostumbrado. Tiene que tomar decisiones conscientes en situaciones donde antes solo reaccionaba. Eso requiere energía. Requiere atención, requiere estar presente de una manera que no era necesaria cuando los programas automáticos manejaban todo. Y por eso el cambio cansa. No porque la persona sea débil, porque está operando sin las estructuras automáticas que antes facilitaban su funcionamiento. Está construyendo nuevas estructuras. Y mientras esas estructuras no se solidifiquen, cada decisión requiere esfuerzo consciente. Los programas automáticos también interactúan entre sí. No es que una persona tiene un solo patrón problemático que necesita cambiar. Tiene múltiples patrones que se refuerzan mutuamente. Alguien que aprendió a evitar el conflicto probablemente también aprendió a suprimir emociones negativas, a anteponer las necesidades de otros a las propias, a interpretar los límites como egoísmo. Y todos esos patrones trabajan juntos para mantener a la persona en una posición de no confrontación. Cuando intenta cambiar uno de esos patrones, los otros se activan para compensar. Si empieza a expresar desacuerdo, la supresión emocional se intensifica para controlar la ansiedad que eso genera. Si empieza a priorizar sus necesidades, la culpa se activa para castigar lo que interpreta como egoísmo. Si empieza a poner límites, el miedo al abandono se intensifica para evitar que siga haciéndolo. Y esa resistencia coordinada puede hacer que el cambio se sienta imposible. Por eso es tan importante entender que cambiar patrones automáticos no es un proceso lineal, donde se trabaja uno a la vez y se resuelven de manera ordenada. Es un proceso complejo, donde trabajar en un patrón inevitablemente activa otros. Y la persona tiene que aprender a manejar esa complejidad. Tiene que desarrollar tolerancia a la incomodidad de sentir múltiples respuestas emocionales contradictorias al mismo tiempo. Tiene que poder sentir miedo y culpa y ansiedad simultáneamente. Y aún así seguir adelante con la acción que sabe que necesita tomar. Capítulo 3. Conductas de seguridad. Hay comportamientos que parecen normales, pero en realidad son mecanismos de protección. Alguien que revisa compulsivamente su teléfono en situaciones sociales no necesariamente está distraído. Puede estar evitando la incomodidad de sostener contacto visual o mantener conversaciones. Alguien que llega temprano a todos lados no es necesariamente puntual por cortesía. Puede estar evitando la ansiedad de entrar a un lugar donde ya hay gente. Alguien que habla mucho en reuniones no siempre tiene algo importante que decir. Puede estar llenando el silencio para evitar que alguien le pregunte algo que no quiere responder. Esas conductas son estrategias de evitación disfrazadas de rasgos de personalidad y funcionan. Reducen la incomodidad en el corto plazo, pero tienen un costo en el largo plazo porque perpetúan el patrón que las generó. Cada vez que alguien evita una situación que le genera ansiedad, el cerebro registra que esa situación sigue siendo peligrosa. Y la próxima vez que aparezca, la ansiedad será igual o mayor. La evitación no siempre es obvia.
No siempre implica salir corriendo o negarse a participar. Muchas veces es sutil. Alguien puede estar presente físicamente en una situación pero ausente emocionalmente. Puede parecer que está participando cuando en realidad está ejecutando un guión aprendido que le permite pasar desapercibido. Puede dar la impresión de estar bien cuando internamente está en modo supervivencia. Esas conductas de seguridad son límites invisibles. La persona no los experimenta como restricciones porque se volvieron parte de su forma de funcionar. Simplemente hay cosas que no hace, lugares a los que no va, conversaciones que no tiene, riesgos que no toma. Y cuando alguien le pregunta por qué, tiene una explicación razonable. No me interesa, no tengo tiempo, no es mi estilo. Pero debajo de esa explicación, hay un sistema que aprendió que exponerse de ciertas maneras no es seguro. El problema con las conductas de seguridad es que funcionan demasiado bien. Permiten a la persona evitar el malestar sin tener que enfrentar la situación que lo genera. Y mientras funcionen, no hay incentivo para cambiarlas. El cerebro no va a abandonar una estrategia que reduce el malestar, incluso si esa estrategia también reduce las posibilidades de crecimiento. Porque el cerebro no prioriza el crecimiento, prioriza la estabilidad. Por eso tantas personas viven dentro de zonas de confort que en realidad son jaulas disfrazadas. Pueden moverse libremente dentro de ciertos límites, pero no pueden cruzar esos límites sin activar alarmas internas. Y con el tiempo, dejan de intentar cruzarlos. No porque estén conformes, porque el costo emocional de intentarlo se siente demasiado alto. Alguien que tiene miedo al rechazo puede construir una vida entera alrededor de evitarlo. Elige trabajos donde no tenga que competir. Evita relaciones donde tenga que mostrarse vulnerable. Se rodea de personas que no le exigen demasiado. Y todo eso puede parecer prudencia o autoconocimiento, cuando en realidad es protección excesiva. El sistema aprendió que exponerse genera dolor, y ahora organiza la vida de manera que la exposición sea mínima. El problema es que una vida diseñada para evitar el dolor también termina evitando muchas otras cosas. Evita la conexión profunda, porque la conexión requiere vulnerabilidad. Evita el crecimiento profesional, porque el crecimiento implica riesgo. Evita la exploración personal, porque explorar significa salir de lo conocido. Y todo eso se sacrifica en nombre de la seguridad emocional. Las conductas de seguridad no son malas en sí mismas, son adaptativas. El problema es cuando se vuelven rígidas, cuando dejan de ser herramientas que la persona usa cuando las necesita y se convierten en barreras que la persona no puede cruzar aunque quiera, porque en ese punto la protección se convierte en limitación. Reconocer las propias conductas de seguridad requiere honestidad, porque implica admitir que ciertas cosas que uno dice sobre sí mismo no son del todo ciertas, que tal vez no es que uno prefiera estar solo, sino que aprendió a evitar la intimidad, que tal vez no es que uno sea selectivo con las oportunidades, sino que tiene miedo de fallar, que tal vez no es que uno valore la estabilidad, sino que tiene miedo del cambio. Y esas admisiones pueden ser incómodas porque desafían la narrativa que uno construyó sobre quién es. Pero esa incomodidad es el primer paso, porque no se puede cambiar lo que no se reconoce. Y mientras alguien siga pensando que sus conductas de seguridad son preferencias auténticas, no tendrá razón para cuestionarlas. Solo cuando empieza a notar el costo que esas conductas tienen en su vida, cuando empieza a ver todo lo que está sacrificando para mantener la sensación de control, puede empezar a considerar que tal vez haya otra forma de operar. Salir de ese patrón no implica abandonar toda precaución ni exponerse indiscriminadamente a situaciones que generen malestar. Implica aprender a distinguir entre precaución genuina y evitación disfrazada, entre protección necesaria y limitación autoimpuesta. Y eso requiere experimentar, probar qué pasa si uno hace algo diferente. Ver si la amenaza anticipada se materializa o si era solo un eco del pasado proyectado sobre el presente.
Muchas personas descubren que la mayoría de las cosas que evitaban no eran realmente peligrosas, eran incómodas. Y esa diferencia es fundamental, porque el cerebro puede aprender a tolerar la incomodidad, pero no puede tolerar lo que percibe como amenaza. Y mientras siga interpretando ciertas situaciones como amenazantes, seguirá activando respuestas de protección. La clave está en demostrarle con experiencia repetida que la amenaza ya no existe. Las conductas de seguridad también generan lo que se conoce como profecías autocumplidas. Alguien que tiene miedo al rechazo evita abrirse emocionalmente. Al evitar abrirse, nunca desarrolla conexiones profundas. Al no tener conexiones profundas, se siente aislado. Y ese aislamiento confirma su creencia de que las personas eventualmente lo van a rechazar. No porque la creencia sea verdadera, porque su conducta de seguridad creó las condiciones que confirman la creencia. Esa dinámica es particularmente insidiosa, porque genera evidencia que refuerza el patrón. La persona no ve que su evitación está creando el resultado que teme. Ve el resultado y lo interpreta como confirmación de que tenía razón en evitar. Y mientras esa interpretación esté activa, no hay incentivo para cambiar la conducta de seguridad. Al contrario, cada vez que el resultado temido se materializa, la persona concluye que necesita más protección, no menos. Romper ese ciclo requiere que la persona identifique primero cómo su propia conducta está contribuyendo al resultado que teme. Y esa identificación puede ser dolorosa, porque implica aceptar que ha estado participando activamente en la creación de su propio sufrimiento. No porque quería sufrir, porque estaba tratando de protegerse. Pero el método de protección terminó siendo más limitante que la amenaza original. Hay conductas de seguridad que operan a nivel tan fundamental que la persona ni siquiera las reconoce como tales. Son tan parte de su forma de ser que parecen rasgos de personalidad inmutables. Alguien que siempre habla rápido y llena todos los silencios puede pensar que simplemente es una persona extrovertida y habladora. Pero detrás de esa conducta puede haber un sistema que aprendió que los silencios son incómodos, que cuando hay silencio alguien podría hacer una pregunta que no quiere responder, que mientras esté hablando, tiene control sobre la dirección de la conversación. Esas conductas se volvieron tan automáticas que la persona ya no tiene acceso consciente a la razón por la cual las ejecuta. Y cuando alguien le sugiere que tal vez podría hablar menos o tolerar los silencios, no lo experimenta como una sugerencia útil. Lo experimenta como una petición de que deje de ser quien es. Porque para ella, hablar mucho no es una conducta. Es parte de su identidad. Y cuestionar esa conducta se siente como cuestionar su valor como persona. Esa fusión entre conducta de seguridad e identidad es uno de los obstáculos más grandes para el cambio. Porque mientras la persona vea la conducta como parte de quien es en lugar de algo que hace para protegerse, no va a poder cambiarla sin sentir que está perdiendo algo fundamental de sí misma. Y esa pérdida puede generar resistencia tan intensa que ninguna cantidad de razonamiento lógico va a poder superarla. Reconocer las conductas de seguridad también implica reconocer lo que se está perdiendo al mantenerlas. Y muchas veces, eso es lo que la persona menos quiere ver. Porque si reconoce que está sacrificando conexión genuina para evitar rechazo, tiene que enfrentar todo lo que esa evitación le ha costado. Tiene que enfrentar las relaciones que nunca se profundizaron, las oportunidades que dejó pasar, los años que vivió dentro de límites que ella misma construyó. Y ese reconocimiento puede generar dolor, puede generar tristeza, puede generar rabia dirigida hacia sí misma por haber permitido que las conductas de seguridad controlaran su vida durante tanto tiempo. Pero ese dolor es parte necesaria del proceso. Porque sin reconocer el costo, no hay motivación suficiente para tolerar la incomodidad del cambio.
Mientras la persona pueda minimizar lo que está perdiendo, va a poder justificar mantener las conductas de seguridad activas. Las conductas de seguridad también afectan la forma en que la persona interpreta las intenciones de otros. Alguien que está constantemente en modo defensivo va a interpretar acciones neutrales como potencialmente amenazantes. Un comentario casual se convierte en crítica. Una pregunta inocente se convierte en interrogatorio. Una pausa en la conversación se convierte en rechazo. Y todas esas interpretaciones refuerzan la necesidad de mantener las defensas activas. Esa distorsión perceptual crea un filtro a través del cual la persona procesa toda su experiencia social. Y mientras ese filtro esté activo, va a encontrar evidencia de amenaza incluso donde no la hay. Va a confirmar sus peores anticipaciones porque está buscando confirmación. Y va a ignorar o minimizar cualquier evidencia que contradiga sus creencias porque esa evidencia no encaja con el patrón que su sistema nervioso aprendió a anticipar. Capítulo 4. Luchar contra uno mismo. Cuando alguien identifica un patrón que quiere cambiar, la primera respuesta suele ser atacarlo. Tratar de forzar el cambio a través de la voluntad. Imponerse objetivos ambiciosos. Exigirse resultados inmediatos. Y cuando el patrón no cede, cuando el miedo sigue apareciendo o la conducta de evitación se activa nuevamente, viene la autocrítica. Debería poder hacerlo. Otros pueden. ¿Por qué yo no? ¿Qué me pasa? Y esa guerra interna no solo no resuelve el problema, lo empeora. Porque el subconsciente no responde a la fuerza, responde a la coherencia. Y luchar contra uno mismo es profundamente incoherente. Es pedirle al sistema nervioso que se relaje mientras se le está gritando que está haciendo todo mal. Es exigirle confianza mientras se le está demostrando que no hay paciencia ni comprensión. Es pedirle que baje la guardia mientras se le está tratando como a un enemigo. Esa dinámica perpetúa el bloqueo, porque cada vez que alguien se juzga por tener miedo, el sistema interpreta ese juicio como evidencia de que algo está mal, y si algo está mal, tiene que activar protección. Entonces, la persona tiene miedo, se juzga por tener miedo, y ese juicio genera más miedo. Es un ciclo que se autoalimenta, y mientras el ciclo esté activo, el cambio es imposible. La mayoría de la gente no entiende que el problema no es el miedo, es la relación con el miedo. El miedo es una respuesta. Aparece porque el sistema detectó algo que considera peligroso. Juzgar esa respuesta no la elimina. Solo agrega otra capa de malestar. Y cuando hay dos capas de malestar operando al mismo tiempo, el sistema se sobrecarga. Ya no solo tiene que manejar la situación que generó el miedo. Ahora, también tiene que manejar la vergüenza de sentir miedo. Muchas personas pasan años luchando contra su ansiedad, su perfeccionismo, su necesidad de control. Ven esos rasgos como defectos que tienen que eliminar, y cada vez que aparecen, se sienten frustradas. Perdí otra vez. Sigo igual. No avanzo. Pero esos rasgos no son enemigos. Son síntomas de un sistema que está operando bajo condiciones de amenaza percibida. Y mientras la amenaza siga siendo percibida, los síntomas no desaparecerán. Tratar de eliminar los síntomas sin cambiar las condiciones que los generan es como tratar de bajar la fiebre sin atender la infección. Puede funcionar temporalmente, pero el problema sigue ahí. Y tarde o temprano, los síntomas vuelven, porque el sistema sigue recibiendo las mismas señales que justifican su activación. La guerra interna también desgasta. Requiere energía constante, porque resistirse a las propias respuestas es agotador. Alguien que tiene que luchar contra su impulso de evitar cada vez que se enfrenta a una situación incómoda, no solo tiene que manejar la incomodidad, tiene que manejar la resistencia interna. Y esa doble carga mental genera fatiga emocional. Eso explica por qué tantas personas abandonan procesos de cambio después de un tiempo. No porque sean débiles ni porque no quieran cambiar, porque el esfuerzo de pelear contra uno mismo es insostenible. Y cuando el esfuerzo se vuelve demasiado grande, el sistema colapsa.
vuelve a lo conocido, no porque lo conocido sea mejor, porque requiere menos energía. La alternativa no es rendirse ni aceptar el patrón sin cuestionarlo. La alternativa es cambiar el enfoque. Dejar de ver la resistencia interna como algo que hay que vencer y empezar a verla como información. Cuando el miedo aparece, no significa que algo esté mal. Significa que el sistema detectó algo que le parece familiar. Y en lugar de juzgar esa detección, se puede preguntar, ¿qué necesita el sistema para sentirse seguro en esa situación? Esa pregunta cambia la dinámica, porque pasa de la confrontación a la cooperación. Ya no es yo contra mi mente, es yo trabajando con mi mente para actualizar su información. Y eso requiere un enfoque completamente distinto. Requiere paciencia, requiere comprensión, requiere reconocer que el sistema está haciendo lo mejor que puede con la información que tiene. Alguien que aprendió a pelear contra su ansiedad puede tardar años en darse cuenta de que la pelea es parte del problema, que cada vez que intenta forzarse a estar tranquilo, el sistema interpreta esa fuerza como evidencia de que hay peligro. Porque si no hubiera peligro, no haría falta forzar nada. Y mientras esa lógica esté operando, la ansiedad seguirá activa. No porque la persona sea incapaz de relajarse, porque el sistema no tiene razón para relajarse. El cambio genuino no ocurre a través del esfuerzo constante, ocurre a través de la coherencia sostenida. Y la coherencia no implica pelear contra las propias respuestas, implica entenderlas, respetarlas y demostrar con acción progresiva que ya no son necesarias. No todo de una vez, no con prisa, pero sí de manera consistente. Y cuando esa coherencia se sostiene en el tiempo, el sistema empieza a bajar la guardia. No porque fue obligado, porque aprendió que puede hacerlo sin riesgo. La guerra interna también consume recursos emocionales que podrían estar disponibles para otras cosas. Alguien que pasa horas cada día luchando contra su ansiedad no tiene esa energía disponible para creatividad, para conexión, para disfrutar. La batalla constante es agotadora, y ese agotamiento se acumula. Con el tiempo, la persona puede desarrollar una sensación de estar completamente drenada sin poder identificar por qué. No hizo nada físicamente extenuante, pero emocionalmente lleva meses o años en estado de guerra. Esa fatiga emocional tiene consecuencias reales. Puede manifestarse como irritabilidad constante, como incapacidad para concentrarse, como pérdida de interés en actividades que antes generaban placer, como sensación de estar operando en piloto automático sin realmente estar presente en la propia vida, y la persona puede interpretar todo eso como evidencia de que algo está fundamentalmente mal con ella, que tal vez tiene depresión, que tal vez necesita medicación, que tal vez nunca va a poder sentirse bien. Pero muchas veces, esos síntomas no son evidencia de enfermedad. Son evidencia de que el sistema está sobrecargado. Y está sobrecargado no porque esté roto, sino porque está siendo forzado a operar en conflicto constante. Cuando alguien deja de pelear contra sí mismo y empieza a trabajar con su sistema en lugar de contra él, muchos de esos síntomas empiezan a disminuir. No porque haya encontrado la cura mágica, porque dejó de gastar energía en una batalla interna que nunca iba a poder ganar. Hay algo particularmente cruel en la autocrítica. No solo genera sufrimiento adicional, también refuerza exactamente el patrón que la persona está tratando de cambiar. Alguien que se juzga por tener ansiedad está básicamente diciéndole a su sistema nervioso que sentir ansiedad es inaceptable. Y cuando algo es inaceptable, el sistema lo interpreta como peligroso. Entonces ahora la persona no solo tiene ansiedad por la situación original, tiene ansiedad por tener ansiedad. Y esa segunda capa de ansiedad es muchas veces más intensa que la primera.
Esa es la trampa de la lucha interna. Cada intento de eliminar una emoción por la fuerza termina intensificándola, porque la resistencia emocional requiere activación. Y la activación es exactamente lo que la persona está tratando de reducir. Es como tratar de quedarse dormido, esforzándose por dormir. El esfuerzo mismo es lo que mantiene despierto, y mientras más se esfuerza, más despierto está. La alternativa no es rendirse pasivamente, es aceptar activamente. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Rendirse pasivamente es decir que no se puede hacer nada y resignarse a vivir con el malestar. Aceptar activamente es reconocer que la emoción está presente, que tiene una razón de estar presente y que la forma de trabajar con ella no es eliminarla, sino entenderla. Es preguntarse qué está tratando de comunicar el sistema, qué necesidad no está siendo atendida, qué amenaza está anticipando. Cuando alguien hace esas preguntas con genuina curiosidad en lugar de con juicio, las respuestas que encuentra muchas veces son reveladoras. La ansiedad no es solo ansiedad. Es el sistema anticipando que algo va a salir mal porque en el pasado cosas similares salieron mal. El perfeccionismo no es solo perfeccionismo. Es el sistema, tratando de controlar todos los factores para minimizar la posibilidad de error. Porque los errores, alguna vez, tuvieron consecuencias devastadoras. La evitación no es solo evitación. Es el sistema protegiendo de la exposición, porque la exposición alguna vez generó dolor intolerable. Y cuando la persona entiende eso, cuando puede ver que sus respuestas no son enemigas, sino intentos de protección basados en información antigua, algo fundamental cambia. Ya no tiene que pelear. Puede empezar a actualizar. Puede demostrarle al sistema que la información cambió, que lo que fue peligroso en el pasado ya no lo es, que puede manejar niveles de incertidumbre, de error, de exposición sin que eso signifique catástrofe. Ese proceso requiere paciencia, requiere compasión, requiere tratar al sistema nervioso con el mismo respeto que se le daría a un niño asustado que necesita ser tranquilizado. No se le grita a un niño asustado para que deje de tener miedo. Se le muestra que está seguro. Se le permite sentir el miedo mientras se le demuestra que no hay peligro real. Y con el tiempo, cuando el niño ha tenido suficientes experiencias donde sintió miedo y nada malo pasó, el miedo empieza a disminuir. No porque fue forzado, porque aprendió que puede relajarse. Capítulo 5. Actualizar el sistema. El subconsciente no cambia porque alguien entienda que debería cambiar. No cambia porque la persona lea información nueva, ni porque decida pensar diferente. Cambia cuando recibe experiencia nueva que contradice la información antigua. Y esa experiencia tiene que ser concreta, repetida y emocionalmente relevante. Tiene que sentirse en el cuerpo. Tiene que generar un registro que el sistema nervioso pueda procesar como evidencia de que las reglas cambiaron. Eso significa que alguien que aprendió que pedir ayuda es signo de debilidad no va a cambiar esa creencia leyendo que pedir ayuda es saludable. Va a cambiarla cuando pida ayuda. Reciba apoyo genuino y descubra que no fue juzgado ni rechazado. Y esa experiencia tiene que repetirse suficientes veces para que el cerebro empiece a considerar que tal vez la regla antigua ya no aplica. Una sola experiencia positiva no borra años de condicionamiento. Pero varias experiencias positivas pueden empezar a debilitar el patrón. El proceso de actualización es incremental. No ocurre de golpe. No hay un momento donde el sistema decide que ya confía. Hay momentos acumulativos donde la evidencia nueva empieza a pesar más que la evidencia antigua. Y cuando eso sucede, las respuestas automáticas empiezan a cambiar. No desaparecen de inmediato, pero se debilitan.
La ansiedad sigue apareciendo, pero con menor intensidad. El impulso de evitar sigue activándose, pero ya no tiene el mismo control. Esa es la razón por la cual la exposición gradual funciona. No porque obligue al sistema a tolerar lo intolerable, porque permite que el sistema acumule evidencia nueva en dosis manejables. Alguien que tiene miedo a hablar en público no empieza dando una conferencia frente a 1000 personas. Empieza hablando frente a 2, después frente a 5, después frente a 10. Y en cada una de esas experiencias, el sistema registra que hablar en público no generó las consecuencias catastróficas que anticipaba. No murió, no fue humillado, no perdió el control. Cada experiencia exitosa es un dato, y cuando hay suficientes datos que contradicen la amenaza percibida, el cerebro empieza a recalibrar, no porque alguien le ordenó hacerlo, porque tiene evidencia nueva. Y el cerebro funciona con evidencia, no con órdenes. No se le puede decir que deje de tener miedo, pero se le puede demostrar que el miedo ya no es necesario. Y esa demostración solo ocurre a través de la acción. El problema es que la mayoría de la gente quiere cambiar sin tener que sentir incomodidad. Quiere que el miedo desaparezca antes de actuar. Pero el miedo no desaparece antes, desaparece después. Después de que la persona actuó a pesar del miedo y descubrió que sobrevivió. Después de que el sistema registró que la situación no fue tan peligrosa como anticipaba. Después de que hubo suficiente evidencia para justificar una recalibración. Esa incomodidad es parte del proceso. No es algo que se pueda evitar. Porque la incomodidad es la señal de que el sistema está operando fuera de su zona conocida. Y es precisamente esa operación fuera de lo conocido la que genera la información nueva. Si alguien se queda dentro de su zona de confort, el sistema nunca va a recibir evidencia de que puede operar de otra manera. Va a seguir operando con las mismas reglas porque esas reglas nunca fueron desafiadas. Actualizar el sistema requiere consistencia. No basta con actuar diferente una vez y esperar que todo cambie. El cerebro necesita repetición. Necesita ver que el patrón nuevo se sostiene, que no fue un accidente ni una excepción, que es una nueva forma de operar. Y eso solo se logra con práctica sostenida en el tiempo. Alguien que siempre evitó el conflicto no va a convertirse en alguien que maneja conflictos con facilidad después de una sola conversación difícil. Va a necesitar muchas conversaciones difíciles. Y en cada una de esas conversaciones, el sistema va a estar evaluando si lo que está pasando confirma o contradice la amenaza percibida. Si la persona expresa su desacuerdo y no es atacada, el sistema registra un dato nuevo. Si expresa su desacuerdo y es atacada, el sistema refuerza el patrón antiguo. Esa es la razón por la cual es importante elegir bien las situaciones donde se va a practicar el cambio. No todas las situaciones son iguales. Algunas tienen más probabilidad de generar experiencias positivas que otras. Y al principio del proceso, cuando el sistema todavía está muy reactivo, es mejor empezar con situaciones donde el riesgo emocional sea bajo. Donde haya margen para equivocarse sin que las consecuencias sean devastadoras. Con el tiempo, a medida que el sistema acumula experiencias positivas, el margen se expande. La persona puede empezar a tomar riesgos mayores, puede enfrentar situaciones más complejas, puede exponerse a contextos donde antes no se hubiera atrevido. Y lo hace no porque ahora es más valiente, porque su sistema nervioso aprendió que puede manejar esas situaciones sin colapsar. Eso es lo que significa actualizar el sistema. No es eliminar el miedo. Es enseñarle al sistema que puede operar con niveles manejables de incertidumbre, sin necesidad de activar respuestas de emergencia. Es demostrarle que no todo lo desconocido es peligroso, que no toda situación incómoda requiere evitación, que puede confiar en la capacidad de la persona para manejar lo que venga.
Y esa confianza no se construye con pensamientos positivos. Se construye con acción repetida y resultados consistentes. La actualización del sistema también requiere que la persona aprenda a distinguir entre malestar tolerable y malestar intolerable. No todo malestar es igual. Hay malestar que es simplemente incómodo pero manejable. Y hay malestar que es genuinamente abrumador. Alguien que está aprendiendo a actualizar su sistema necesita poder identificar cuándo está en la zona de malestar tolerable, donde puede seguir adelante, y cuándo está en la zona de malestar intolerable, donde necesita retroceder. Esa distinción no siempre es obvia, porque el sistema nervioso tiende a interpretar todo malestar como señal de peligro. Y alguien que ha estado operando desde la evitación durante años puede haber perdido la capacidad de calibrar qué nivel de malestar es realmente tolerable. Todo se siente como demasiado, todo activa la señal de que hay que retroceder. Y si la persona obedece esa señal cada vez que aparece, nunca va a poder expandir su zona de tolerancia. Por eso es útil trabajar con escalas de malestar. Identificar en una escala del 1 al 10 qué nivel de incomodidad está experimentando en cada momento. Y aprender que puede funcionar en niveles de 3, 4, 5, sin que eso signifique que está en peligro. Cuando el malestar llega a 7, 8, 9, probablemente es momento de retroceder. Pero cuando está en el rango medio, puede seguir adelante. Puede tolerar la incomodidad. Puede permitir que el sistema acumule evidencia de que puede manejar ese nivel de activación. Esa calibración se desarrolla con práctica. Al principio, la persona puede no tener idea de qué nivel de malestar está experimentando. Todo se siente igual. Todo se siente como emergencia. Pero con el tiempo, con atención consciente a las sensaciones corporales, a los pensamientos que aparecen, a las emociones que se activan, empieza a poder distinguir entre niveles. Empieza a poder identificar cuándo el sistema está en alerta leve versus cuándo está en pánico total. Y esa identificación le da poder de decisión que antes no tenía. La actualización del sistema también implica aprender a autorregularse. No en el sentido de suprimir emociones, en el sentido de poder modular la intensidad de las respuestas emocionales. Alguien que está sintiendo ansiedad en nivel 7 puede usar técnicas de respiración, de movimiento, de distracción controlada para bajar esa intensidad a nivel 4 o 5, no para eliminar la ansiedad, para hacerla manejable, para poder seguir funcionando mientras la procesa. Esas técnicas de autorregulación no son trucos para evitar sentir, son herramientas para sentir sin colapsar. Y esa diferencia es fundamental, porque el objetivo no es nunca sentir malestar. El objetivo es poder sentir malestar sin que eso detenga el funcionamiento. Alguien que puede estar ansioso y aún así dar la presentación, está demostrándole a su sistema que la ansiedad no es incompatible con la acción. Y esa demostración es más poderosa que cualquier afirmación mental. El sistema nervioso también necesita descanso. No puede estar en modo de actualización constante. Necesita periodos donde puede operar en piloto automático, donde no tiene que estar procesando información nueva, donde puede simplemente funcionar con los patrones conocidos, y respetar esa necesidad es parte del proceso. Porque si la persona trata de forzar actualización constante sin dar espacio para integración, el sistema se sobrecarga. Y cuando se sobrecarga, se vuelve más reactivo, no menos. Por eso es importante alternar entre periodos de desafío y periodos de recuperación. Tener días donde la persona se expone a situaciones que generan malestar tolerable. Y tener días donde permite que el sistema descanse. Donde hace cosas conocidas, seguras, predecibles, donde no tiene que estar en modo de aprendizaje. Y ese ritmo de exposición y descanso es lo que permite que la actualización se consolide sin generar agotamiento. La actualización del sistema también requiere que la persona desarrolle tolerancia a la ambigüedad,
porque en las etapas intermedias del cambio, muchas cosas no van a estar claras. Va a haber situaciones donde no va a saber con certeza si puede manejarlas. Va a haber momentos donde no va a estar segura si está avanzando o retrocediendo. Va a haber períodos donde va a sentir que está perdiendo terreno cuando en realidad está consolidando aprendizajes. Y esa ambigüedad puede ser profundamente incómoda para alguien cuyo sistema aprendió que la certeza es sinónimo de seguridad. Pero aprender a operar en ambigüedad es parte esencial del proceso, porque la vida no ofrece certeza constante. Y un sistema que solo puede funcionar con certeza total es un sistema que va a estar bloqueado la mayor parte del tiempo. Aprender a tolerar no saber es lo que permite que el sistema se vuelva más flexible, más adaptativo, más capaz de manejar complejidad. Capítulo 6. Confianza progresiva. La confianza no aparece de repente. No es algo que se decide tener. Es algo que se construye a través de experiencias acumuladas donde la persona actuó y las cosas salieron bien, o al menos no salieron tan mal como anticipaba. Cada vez que alguien hace algo que le genera miedo y sobrevive, el sistema nervioso registra esa supervivencia. Y cuando hay suficientes registros de supervivencia, el miedo empieza a disminuir. No porque la situación dejó de ser potencialmente amenazante, porque el sistema aprendió que puede manejarla. Eso es muy distinto a forzar confianza. Forzar confianza es decirse que todo va a salir bien sin tener evidencia de que eso sea cierto. Es tratar de convencerse de que no hay razón para tener miedo cuando el sistema tiene razones históricas para tenerlo. Y esa estrategia no funciona porque el sistema no responde a narrativas, responde a datos. Y si los datos dicen que algo es peligroso, no importa cuántas veces la persona se repita que no lo es. El sistema seguirá operando como si lo fuera. La confianza genuina se construye lentamente. Alguien que nunca pudo expresar enojo sin sentir que iba a destruir la relación no va a confiar en su capacidad de expresar enojo después de hacerlo una vez. Va a necesitar múltiples experiencias donde exprese enojo de manera controlada, la relación sobreviva y la otra persona no se vaya. Cada una de esas experiencias es una pieza de evidencia. Y cuando hay suficientes piezas, el sistema empieza a confiar en que expresar enojo no es equivalente a perder a la persona. Ese proceso no es lineal. Hay momentos donde la persona siente que avanza y momentos donde siente que retrocede. Hay situaciones donde el miedo es manejable y situaciones donde vuelve con toda su intensidad. Y eso no significa que el proceso falló. Significa que el cerebro todavía está calibrando, todavía está evaluando, todavía está aprendiendo a distinguir entre contextos donde la amenaza es real y contextos donde solo se parece a algo que fue amenazante en el pasado. La estabilidad emocional no se logra eliminando las emociones difíciles, se logra aprendiendo a transitarlas sin colapsar. Alguien emocionalmente estable no es alguien que nunca siente miedo, tristeza o frustración. Es alguien que puede sentir esas emociones sin que lo desestabilicen. Puede estar ansioso antes de una presentación importante y aún así hacerla. Puede sentir tristeza después de una pérdida y aún así seguir funcionando. Puede frustrarse cuando algo no sale como esperaba y aún así no abandonar. Esa capacidad se desarrolla con práctica. No con práctica de evitar las emociones, con práctica de sentirlas y seguir adelante. Y cada vez que alguien hace eso, el sistema nervioso aprende que las emociones no son emergencias. Aprende que puede haber malestar sin que eso signifique peligro. Aprende que la incomodidad es tolerable. Y cuando el sistema aprende eso, deja de reaccionar como si cada incomodidad fuera una crisis. Muchas personas confunden estabilidad emocional con ausencia de emociones. Piensan que estar bien significa estar tranquilo todo el tiempo, pero eso no es estabilidad, eso es supresión. Y la supresión tiene un costo, porque las emociones no desaparecen por ser ignoradas. Se acumulan, y tarde o temprano, esa acumulación se desborda. Puede ser en forma de ansiedad crónica,
Puede ser en forma de explosiones emocionales. Puede ser en forma de síntomas físicos. Pero eventualmente, lo que no se procesa encuentra una forma de manifestarse. La estabilidad genuina implica permitir que las emociones existan sin dejar que controlen la conducta. Alguien puede sentir el impulso de abandonar un proyecto cuando se complica y aún así seguir trabajando en él. Puede sentir el impulso de evitar una conversación difícil y aún así tenerla. Puede sentir miedo al rechazo y aún así expresar lo que piensa. Y cada vez que hace eso está demostrándole al sistema que puede sentir algo sin tener que actuar en base a ese sentimiento. Eso no significa reprimir, significa regular, y la diferencia es fundamental. Reprimir es negar que la emoción existe. Regular es reconocer que la emoción existe y elegir cómo responder. Alguien que reprime el miedo se dice que no tiene miedo cuando claramente lo tiene. Alguien que regula el miedo reconoce que tiene miedo y decide actuar a pesar de él. Y esa diferencia cambia todo. Porque reconocer la emoción no la intensifica, la valida. Y cuando una emoción es validada, pierde gran parte de su poder disruptivo. El sistema nervioso se regula cuando se siente seguro. Y se siente seguro cuando hay coherencia entre lo que la persona siente y lo que la persona hace con eso que siente. Alguien que siente miedo lo reconoce y aún así avanza, está enviándole al sistema un mensaje claro. Esto es manejable. Alguien que siente miedo lo niega y trata de forzarse a actuar como si no existiera. Está enviándole al sistema un mensaje confuso. Hay peligro, pero estamos ignorándolo. Y cuando el mensaje es confuso, el sistema se mantiene alerta. La confianza progresiva se construye con esa coherencia, con el reconocimiento honesto de lo que se siente, y la acción consistente a pesar de eso. Y con cada ciclo de sentir, reconocer y actuar, el sistema aprende que puede confiar en la capacidad de la persona para manejar situaciones complejas. No porque la persona sea invulnerable, porque ha demostrado una y otra vez que puede tolerar la incomodidad sin colapsar. Y cuando esa tolerancia se vuelve predecible, el sistema deja de anticipar catástrofes. La construcción de confianza también implica aprender a confiar en las propias señales internas. Muchas personas que han operado desde la protección excesiva durante años perdieron contacto con su capacidad de discernir qué es genuinamente importante y qué es ruido generado por el sistema nervioso. Todo se siente urgente. Todo se siente crítico. Y cuando todo tiene la misma intensidad emocional, nada tiene prioridad clara. Aprender a distinguir entre señales genuinas y ruido emocional es una habilidad que se desarrolla con práctica. Requiere prestar atención a qué señales predicen consecuencias reales y qué señales solo predicen malestar temporal. Requiere llevar un registro mental de cuántas veces el sistema anticipó catástrofe y cuántas veces esa catástrofe realmente ocurrió. Y cuando la persona empieza a notar que la mayoría de sus anticipaciones catastróficas no se materializan, puede empezar a confiar menos en esas anticipaciones. Esa es una forma de actualizar el sistema. No diciéndole que sus anticipaciones están mal, sino acumulando evidencia de que sus anticipaciones no son confiables. Y cuando hay suficiente evidencia, el sistema empieza a recalibrar. Empieza a generar anticipaciones menos extremas. Empieza a activarse con menor intensidad. No porque alguien le ordenó calmarse, porque aprendió que la mayoría de las cosas que anticipa como catastróficas terminan siendo manejables. La confianza progresiva también cambia la relación con el tiempo. Alguien que opera desde la protección excesiva tiende a vivir en modo de urgencia constante. Todo tiene que resolverse ya. Todo tiene que estar bajo control ahora. Y cuando las cosas no se resuelven inmediatamente, el sistema interpreta eso como evidencia de que todo está fuera de control. Pero esa interpretación ignora algo fundamental.
La mayoría de los procesos importantes requieren tiempo. Desarrollar confianza requiere tiempo. Actualizar patrones automáticos requiere tiempo. Construir nuevas formas de relacionarse requiere tiempo. Y alguien que no puede tolerar ese tiempo está básicamente exigiéndole a su sistema que cambie a una velocidad que el sistema no puede sostener, lo cual genera más frustración, más autocrítica, más sensación de que algo está mal, cuando en realidad lo único que está mal es la expectativa de que el cambio debería ser instantáneo. Aprender a operar en escalas de tiempo realistas es parte del proceso de construir confianza. Reconocer que cambiar un patrón que se instaló a lo largo de años puede requerir meses o años de práctica sostenida. Que no hay atajos. Que el cerebro necesita repetición para consolidar nuevos aprendizajes. Y que tratar de acelerar ese proceso artificialmente solo genera más resistencia. La confianza progresiva también se manifiesta en la capacidad de la persona para recuperarse después de retrocesos. Porque los retrocesos son inevitables. Va a haber momentos donde la persona siente que perdió todo el progreso que había logrado, donde las respuestas antiguas se activan con la misma intensidad que antes, donde parece que nada cambió, y en esos momentos es fácil concluir que el proceso no funciona, que tal vez es imposible cambiar, que tal vez es mejor rendirse. Pero esos retrocesos no son evidencia de fracaso. Son parte normal del proceso de cambio, porque el cerebro no cambia de manera lineal, cambia de manera fluctuante. Hay períodos de progreso y períodos de regresión. Y esos períodos de regresión muchas veces ocurren justo antes de consolidar un nuevo nivel de funcionamiento. Es como si el sistema estuviera probando una última vez si realmente puede confiar en el nuevo patrón antes de abandonar completamente el antiguo. Alguien que entiende eso puede atravesar retrocesos sin interpretarlos como evidencia de que todo está perdido. Puede reconocer que el retroceso es temporal, que es parte del proceso, que no borra el progreso que ya se logró. Y esa capacidad de mantener perspectiva en momentos difíciles es en sí misma evidencia de que la confianza está aumentando. Porque alguien que confía en su capacidad de manejar complejidad no se derrumba cuando las cosas se ponen difíciles. Sabe que puede atravesar la dificultad y salir del otro lado. La estabilidad emocional que se construye a través de este proceso es cualitativamente diferente de la estabilidad que se logra a través de la evitación. La estabilidad basada en evitación es frágil. Depende de que las condiciones externas se mantengan controladas. Y cuando las condiciones cambian, cuando aparece algo inesperado, esa estabilidad se derrumba. Pero la estabilidad basada en tolerancia es robusta. Puede manejar variación, puede manejar sorpresas, puede manejar complejidad, porque no depende de controlar el entorno. Depende de la capacidad de la persona para manejar su respuesta al entorno. Capítulo 7. Alianza interna. Cuando el sistema nervioso deja de interpretar el cambio como amenaza, algo fundamental cambia en la experiencia interna de la persona. Ya no hay esa tensión constante entre lo que quiere hacer y lo que su cuerpo le permite hacer. Ya no siente que tiene que pelear contra sí misma para avanzar. Las decisiones se vuelven más fluidas porque no están bloqueadas por capas de resistencia emocional. Y eso no significa que el miedo desaparece. Significa que el miedo dejó de tener poder de veto. Esa es la alianza interna. No es ausencia de conflicto, es cooperación entre la intención consciente y las respuestas automáticas. Es un estado donde el subconsciente reconoce que la persona es capaz de manejar niveles de incertidumbre sin necesidad de activar protección extrema. Y eso solo ocurre cuando hubo suficiente evidencia acumulada para justificar ese reconocimiento. No porque la persona se lo merezca, porque lo demostró. Alguien que pasó años evitando situaciones sociales por miedo al rechazo,
Puede llegar a un punto donde asiste a eventos sociales sin tener que forzarse. No porque el miedo al rechazo desapareció, porque su sistema aprendió que puede asistir, interactuar, exponerse y salir de ahí sin que se confirme la catástrofe anticipada. Aprendió que el rechazo, cuando ocurre, no es el fin del mundo. Y aprendió que en la mayoría de los casos no ocurre. Ese aprendizaje no se logra con una decisión mental. Se logra con exposición repetida, con cada experiencia donde la persona actuó a pesar del miedo y las cosas salieron mejor de lo que anticipaba, con cada vez que el sistema esperaba dolor y recibió algo distinto, con cada ciclo donde la amenaza percibida no se materializó, y cuando hubo suficientes ciclos, el sistema recalibró su respuesta. Ya no necesita activar alarmas ante cada señal que remotamente se parezca a lo que alguna vez fue peligroso. Puede discriminar mejor. Esa discriminación es el resultado de la madurez emocional. Una persona emocionalmente madura no es alguien que no siente miedo. Es alguien que puede evaluar si el miedo que siente corresponde a una amenaza real o es un eco del pasado. Y puede hacer esa evaluación porque su sistema nervioso aprendió a distinguir entre contextos. Aprendió que no todas las situaciones que activan cierta respuesta son iguales, que algunas son genuinamente peligrosas, y otras solo parecen peligrosas porque se parecen a algo que fue peligroso antes. Cuando esa discriminación está activa, la persona puede actuar con más precisión. Puede identificar cuándo necesita protección y cuándo la protección es excesiva. Puede activar estrategias de autocuidado en situaciones que realmente lo requieren y puede avanzar sin autocensura en situaciones que son manejables. Y esa capacidad de discernir es lo que permite un funcionamiento más libre. No porque la persona dejó de ser precavida, porque su precaución se volvió adaptativa en lugar de restrictiva. Llegar a ese punto requiere tiempo, requiere paciencia, requiere que la persona atraviese múltiples situaciones donde tuvo que tolerar incomodidad y descubrir que podía manejarla. Y también requiere que esas situaciones no hayan sido tan abrumadoras como para retraumatizar al sistema. Porque cuando la exposición es demasiado intensa, en lugar de enseñarle al sistema que puede manejar el malestar, le enseña que tenía razón en anticipar peligro. Y eso refuerza el patrón antiguo, en lugar de debilitarlo. Por eso la exposición tiene que ser gradual, no porque la persona sea frágil, porque el sistema necesita acumular victorias pequeñas antes de poder manejar desafíos grandes. Necesita aprender que puede con lo manejable antes de enfrentar lo complejo. Y eso no es debilidad, es estrategia. Es respetar el proceso de aprendizaje del sistema nervioso en lugar de forzarlo a operar fuera de su capacidad. Cuando alguien logra construir esa alianza interna, la vida no se vuelve perfecta. Siguen apareciendo situaciones difíciles. Siguen existiendo momentos de duda, miedo, frustración, pero esos momentos ya no paralizan. Ya no generan bloqueos tan intensos. La persona puede sentir el malestar y aún así seguir adelante porque su sistema aprendió que puede. Y esa confianza, construida sobre experiencia acumulada, es más sólida que cualquier afirmación positiva o cualquier técnica de visualización. La alianza interna también cambia la relación con el fracaso. Alguien que construyó esa alianza puede equivocarse sin interpretarlo como evidencia de que no sirve. Puede intentar algo y que no funcione sin sentir que eso confirma su falta de valía. Puede recibir críticas sin desmoronarse, porque su sistema aprendió que los errores no son amenazas existenciales, son información. Y la información se puede usar para ajustar el rumbo sin tener que abandonar el camino. Esa es la diferencia entre operar desde la protección rígida y operar desde la protección evolucionada. La protección rígida evita todo lo que pueda salir mal.
La protección evolucionada permite que las cosas salgan mal dentro de un marco donde eso no destruye a la persona. Y esa diferencia es lo que separa una vida controlada por el miedo de una vida donde el miedo existe pero no gobierna. No todas las personas llegan al mismo nivel de alianza interna. Algunas tienen sistemas nerviosos más reactivos por razones biológicas o por historias particularmente complejas. Y eso no significa que esas personas están destinadas a vivir bloqueadas. Significa que van a necesitar más tiempo, más repetición, más paciencia. Pero el proceso es el mismo: exposición controlada, experiencia acumulada, recalibración progresiva y, eventualmente, incluso los sistemas más reactivos pueden aprender a operar con menos alarmas. Cuando eso sucede, cuando el sistema interno deja de frenar porque reconoce coherencia entre intención y acción, la persona experimenta algo que muchas veces se describe como libertad. Pero no es libertad en el sentido de ausencia de límites. Es libertad en el sentido de que los límites ya no son arbitrarios. Ya no están basados en miedos antiguos que ya no aplican. Están basados en evaluación realista de capacidades y contextos. Y esa libertad, construida sobre autoconocimiento genuino, es la única que se sostiene. La alianza interna también permite que la persona acceda a recursos internos que antes estaban bloqueados. Cuando el sistema está en modo de protección constante, toda su energía se dirige hacia mantener las defensas activas. No hay recursos disponibles para creatividad, para exploración, para juego. Todo tiene que estar al servicio de la supervivencia. Pero cuando el sistema se siente seguro, cuando confía en que la persona puede manejar lo que venga, libera esos recursos. Y la persona empieza a experimentar capacidades que no sabía que tenía. Eso no significa que de repente se vuelve brillante o talentosa. Significa que el talento y la inteligencia que siempre estuvo ahí deja de estar bloqueado por miedo. Muchas personas pasan años creyendo que no son capaces de ciertas cosas, cuando en realidad siempre fueron capaces. Solo que su sistema nervioso no les permitía acceder a esa capacidad porque estaba demasiado ocupado protegiéndolas de amenazas percibidas. La alianza interna también cambia la forma en que la persona se relaciona con otros. Cuando alguien opera desde la protección rígida, sus relaciones tienden a estar mediadas por estrategias defensivas. Mantiene distancia para evitar rechazo, controla la información que comparte para evitar vulnerabilidad, anticipa traición para evitar ser sorprendida. Y todas esas estrategias crean barreras que impiden conexión genuina. Pero cuando el sistema se siente seguro, cuando ya no anticipa catástrofe en cada interacción, esas barreras empiezan a bajar. La persona puede permitirse ser vista sin estar constantemente evaluando si es seguro mostrarse. Puede compartir lo que piensa sin estar anticipando rechazo. Puede permitir que otros se acerquen sin estar esperando que la lastimen. Y esa apertura es lo que permite que se desarrollen relaciones profundas. Esas relaciones profundas, a su vez, refuerzan la alianza interna, porque cada vez que alguien se muestra vulnerable y recibe aceptación en lugar de rechazo, el sistema registra evidencia adicional de que puede relajarse, que no todas las personas son peligrosas, que la conexión es posible, que vale la pena el riesgo. Y esa evidencia acumulada hace que sea cada vez más fácil permitir conexión en el futuro. La alianza interna también permite que la persona desarrolle una relación más honesta consigo misma. Cuando alguien está en guerra constante con su sistema nervioso, tiende a negarse aspectos de sí misma que le parecen inaceptables. Niega el miedo, porque el miedo se siente como debilidad. Niega la tristeza porque la tristeza se siente como vulnerabilidad. Niega la rabia porque la rabia se siente como peligro. Y toda esa negación crea fragmentación interna. Pero cuando la alianza interna está activa, la persona puede reconocer todas esas partes sin tener que negarlas. Puede sentir miedo y reconocer que el miedo es parte de su experiencia
sin que eso signifique que es débil. Puede sentir tristeza, sin que eso signifique que está rota. Puede sentir rabia, sin que eso signifique que es peligrosa. Y esa capacidad de reconocer la totalidad de su experiencia emocional sin fragmentación es lo que permite una integración genuina. Esa integración es lo que muchas tradiciones psicológicas llaman madurez emocional. No es ausencia de emociones difíciles. Es la capacidad de tener emociones difíciles sin que esas emociones dominen el funcionamiento. Es poder sentir algo intensamente y al mismo tiempo mantener perspectiva. Es reconocer que una emoción es parte de la experiencia, pero no es la totalidad de quien uno es. Alguien emocionalmente maduro no es alguien que siempre tiene las respuestas. Es alguien que puede tolerar no tener las respuestas sin colapsar. Puede enfrentar ambigüedad, puede cometer errores, puede ser criticado, puede fallar y puede atravesar todas esas experiencias sin que su sentido de sí mismo se desintegre. Porque ese sentido de sí mismo ya no está basado en ser perfecto o en tener control absoluto o en nunca mostrar debilidad. Está basado en algo más profundo. En la capacidad de ser humano con todas las complejidades y contradicciones que eso implica. La alianza interna también permite que la persona tome decisiones desde un lugar diferente. Cuando alguien opera desde la protección rígida, sus decisiones tienden a estar motivadas principalmente por evitación. Evitar el rechazo, evitar el fracaso, evitar el conflicto. Y cuando la evitación es el principal motivador, las opciones se reducen drásticamente. Solo puede elegir dentro del rango de lo que su sistema considera seguro. Y ese rango muchas veces es muy limitado. Pero cuando la alianza interna está activa, las decisiones pueden estar motivadas por aproximación en lugar de evitación. La persona puede elegir en base a lo que quiere construir en lugar de en base a lo que quiere evitar. Puede moverse hacia lo que le genera curiosidad, interés, sentido, incluso si eso implica incomodidad. Porque la incomodidad ya no se interpreta automáticamente como señal de que hay que retroceder. Se puede evaluar si esa incomodidad es el precio de algo que vale la pena. Esa capacidad de elegir basándose en valores en lugar de en miedo es lo que permite que la persona construya una vida que realmente le pertenece. No una vida diseñada para minimizar amenazas. Una vida diseñada para maximizar sentido. Y esa es la diferencia entre existir y vivir. Entre sobrevivir y florecer. Entre estar controlado por el sistema nervioso y estar en cooperación con él. Protección evolucionada. El subconsciente nunca deja de proteger. Esa no es su función opcional. Es su función primaria. Lo que cambia no es la protección en sí, es la forma en que esa protección se manifiesta. Cuando alguien logra actualizar la información de su sistema nervioso, la protección deja de ser reactiva y se vuelve inteligente. Deja de activarse ante cualquier señal que remotamente se parezca a peligro y empieza a discriminar entre amenazas reales y ecos del pasado. Esa evolución no ocurre por decisión, ocurre por demostración. Cada vez que alguien actuó a pesar del miedo y sobrevivió, cada vez que se expuso de manera controlada y las cosas no salieron tan mal como anticipaba, cada vez que toleró incomodidad sin colapsar, el sistema registró un dato nuevo. Y cuando hubo suficientes datos nuevos, el sistema dejó de operar exclusivamente con información antigua. Empezó a operar con información actualizada. Esa es la protección evolucionada. No es ausencia de cuidado. Es cuidado informado. No es indiferencia ante el riesgo. Es evaluación precisa del riesgo. No es temeridad. Es confianza construida sobre experiencia repetida. Y cuando esa confianza está presente, la persona puede moverse con más libertad, porque su sistema interno ya no necesita frenarla para mantenerla segura. Aprendió que puede estar segura sin estar inmóvil. Muchas personas pasan años pensando que el problema es su mente,
que hay algo defectuoso en su forma de procesar el mundo, que si pudieran pensar diferente, sentirían diferente, y si sintieran diferente, actuarían diferente. Pero esa secuencia está invertida. No se puede pensar para salir de un patrón emocional que se instaló a través de experiencia. Se tiene que actuar para salir de él. Y esa acción tiene que ser sostenida, gradual, coherente. Tiene que demostrar al sistema que puede confiar en la capacidad de la persona para manejar lo que venga. Cuando alguien entiende eso, deja de luchar contra sí mismo. Deja de interpretar su miedo como debilidad y empieza a interpretarlo como información. Deja de juzgarse por tener resistencia interna y empieza a preguntarse qué necesita su sistema para sentirse seguro. Y esa pregunta, sostenida en el tiempo, es lo que genera el cambio. No porque la persona se vuelva valiente, porque su sistema aprendió que puede relajarse sin que eso signifique vulnerabilidad. El subconsciente no es un enemigo, nunca lo fue. Es un aliado sobreprotector que aprendió sus estrategias bajo condiciones específicas y sigue ejecutándolas hasta que recibe información nueva que justifique cambiarlas. Y cuando esa información llega, cuando la experiencia acumulada demuestra que el mundo cambió y que la persona puede manejar niveles de incertidumbre sin necesidad de bloqueo constante, el subconsciente actualiza su protocolo. No porque fue vencido, porque evolucionó. Esa es la única transformación genuina, no la que promete eliminar el miedo, la que enseña a operar con él, no la que ofrece fórmulas mágicas, la que respeta el proceso de aprendizaje del sistema nervioso, no la que exige cambios inmediatos, la que construye confianza progresiva a través de acción repetida. Y cuando esa transformación ocurre, la persona no se vuelve invulnerable, se vuelve capaz. Y esa capacidad, construida sobre experiencia real, es lo único que el subconsciente respeta. La protección evolucionada no elimina la precaución, la refina. No elimina el instinto de supervivencia. Lo actualiza. No elimina la capacidad de detectar peligro. La hace más precisa. Y en ese proceso de refinamiento, el sistema nervioso pasa de operar como un detector de humo hipersensible que se activa ante cualquier señal, a operar como un sistema de evaluación sofisticado que puede distinguir entre amenazas reales y falsas alarmas. Esa evolución no ocurre porque alguien decidió que debía ocurrir. Ocurre porque se crearon las condiciones para que ocurriera, porque la persona entendió cómo funciona su sistema nervioso y trabajó con él en lugar de contra él, porque respetó el tiempo que requería el proceso, porque toleró la incomodidad del cambio sin colapsar, porque demostró, con acción consistente, que podía manejar niveles crecientes de complejidad, sin necesidad de protección extrema. Y cuando ese proceso se completa, cuando el sistema confía en la capacidad de la persona para manejar su vida sin necesidad de bloqueos constantes, algo fundamental cambia. No es que los miedos desaparecen, es que dejan de tener poder de veto. Pueden aparecer, pueden ser reconocidos, y la persona puede seguir adelante de todas formas, no porque es valiente, porque su sistema aprendió que puede. Ese aprendizaje no es teórico, es visceral. Está grabado en la memoria emocional de la misma manera que el miedo original estuvo grabado. Pero ahora hay una nueva capa de información que dice que las cosas cambiaron, que lo que fue peligroso en el pasado ya no lo es, que la persona creció, que desarrolló recursos, que puede manejar lo que venga, y esa nueva capa no borra la antigua. Simplemente tiene más peso porque es más reciente y más relevante al contexto actual. La protección evolucionada también permite algo que la protección rígida nunca permitió: flexibilidad. Alguien que opera desde protección rígida tiene respuestas fijas. Ante situación X, siempre respuesta Y. No hay evaluación. No hay matices. No hay adaptación al contexto. Pero alguien que opera desde protección evolucionada puede evaluar.
Puede considerar variables. Puede ajustar su respuesta dependiendo de las particularidades de cada situación. Y esa flexibilidad es lo que permite navegar un mundo complejo sin estar constantemente bloqueado. Esa flexibilidad no es indecisión, es discernimiento. Es la capacidad de evaluar múltiples factores y tomar decisiones informadas en lugar de decisiones automáticas basadas en miedo. Y ese discernimiento es lo que separa una respuesta madura de una respuesta reactiva. La respuesta reactiva no tiene opciones, solo tiene la opción que el miedo dictamina. La respuesta madura tiene opciones, puede elegir. Y esa capacidad de elección es lo que define la libertad genuina. El subconsciente, cuando evoluciona, no se vuelve permisivo, no deja de proteger, simplemente protege de manera más inteligente. Reconoce que hay situaciones donde la precaución es necesaria y situaciones donde la precaución es excesiva. Puede activar protección cuando hay peligro real y puede relajarse cuando no lo hay. Y esa discriminación es lo que permite que la persona viva con menos restricciones autoimpuestas. Hay algo profundamente liberador en entender que el subconsciente nunca fue el enemigo. Que todas esas veces que sintió que se saboteaba a sí misma, en realidad su sistema estaba tratando de protegerla con la información que tenía disponible. Que no hay nada roto en ella, que no necesita ser arreglada, que solo necesita actualizar la información de su sistema nervioso para que ese sistema pueda operar desde el presente en lugar de desde el pasado. Ese entendimiento elimina la autocrítica que tantas personas cargan. Porque cuando alguien entiende que su resistencia al cambio no es debilidad sino protección, puede dejar de juzgarse por tener esa resistencia. Puede dejar de compararse con personas que aparentemente no tienen los mismos bloqueos. Puede reconocer que cada sistema nervioso tiene su propia historia y que esa historia determina cómo responde. Y puede empezar a trabajar con su historia en lugar de contra ella. La transformación que resulta de ese trabajo es silenciosa, no es dramática. No hay momento de iluminación donde todo se resuelve de golpe. Hay momentos acumulativos donde la persona nota que algo que antes le generaba pánico ahora solo le genera incomodidad leve, donde algo que antes evitaba automáticamente ahora puede considerar, donde algo que antes la paralizaba ahora puede atravesar. Y esos momentos, acumulados en el tiempo, construyen una vida radicalmente diferente. Una vida donde el miedo existe pero no gobierna, donde la protección existe pero no limita, donde el sistema nervioso opera como aliado en lugar de como obstáculo. Y esa vida no es el resultado de vencer al subconsciente, es el resultado de cooperar con él, de entenderlo, de respetarlo, de trabajar con su lógica en lugar de contra ella, y de demostrarle, con paciencia y consistencia, que puede confiar en la persona que habita, porque al final el subconsciente solo quiere una cosa: mantener al sistema seguro. Y cuando descubre que puede mantener al sistema seguro sin necesidad de bloquear todo lo desconocido, sin necesidad de evitar todo lo que genera incomodidad, sin necesidad de anticipar catástrofe en cada situación nueva, evoluciona. No porque fue forzado, porque aprendió. Y ese aprendizaje es lo que permite que una persona pase de estar controlada por su pasado a estar informada por él, de estar limitada por sus miedos a estar guiada por su sabiduría, de estar bloqueada por su sistema nervioso a estar empoderada por él. Y esa es la única protección que realmente sirve, la que permite vivir en lugar de solo sobrevivir. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.